Gracias, Joy. La semana pasada me sirvió como enfermera, hoy con la música. Ok, gracias. Muy buenos días a todos. Primero quisiera dar gracias a Dios por las oraciones y el apoyo que Él me da a través de cada uno de ustedes. Los quiero mucho, sé que ustedes nos aman también a nosotros. Entonces, gracias a Dios, gracias a ustedes. Siempre para mí es un gran privilegio poder ministrarles la palabra de Dios. Así que vamos a empezar. Quisiera empezar con una pregunta muy simple. La pregunta es esta: ¿estás feliz? ¿Estás feliz? ¿Realmente feliz? Y si la respuesta es medio feliz, la pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? La razón por la cual no estás feliz. A lo mejor dices, bueno, Josías, es que no tengo una sonrisa tal vez, pero la felicidad es del mundo. Lo que yo tengo es un gozo profundo en el corazón. Yo creo que a menudo usamos este pretexto como para excusar nuestro pecado. Decimos, tengo gozo, es un gozo profundo, pero nadie lo puede ver. Como si el gozo pudiera estar escondido en el corazón, cuando no. Dices, pero Josías, estoy sufriendo, es doloroso. Y estoy gozoso aunque no tenga sonrisa. Ahora les pregunto, ¿tu sufrimiento es lo que te ha causado, te ha hecho perder tu sonrisa? ¿No debemos de alegrarnos aún en el sufrimiento? ¿A poco Pablo no estuvo cantando himnos en la cárcel? ¿A poco Pedro no salió gozoso de la cárcel diciendo de que era una bendición haber sido tenido por digno padecer afrenta por causa del nombre? La raíz de nuestra infelicidad no es el dolor, porque somos capaces de regocijarnos aun cuando nuestros cuerpos nos duelen. La raíz de nuestra infelicidad es otra. ¿Saben lo que es? Si no estás feliz, es porque no crees. No crees que tus pecados han sido perdonados. No entiendes las implicaciones de lo que significa ser rescatado del castigo eterno. No sabes. No comprendes la esperanza viva y eterna que Dios está preparando para los perdonados. En fin, no entiendes la frase, mi pecado ha sido perdonado. ¿Cómo puedo saber esto? Salmo 32. Salmo 32. Así que por favor tomen sus Biblias y vayan conmigo al Salmo 32. Un salmo que David escribió probablemente después de su pecado con Betsabé, después de matar a Urías, pero más importante, después de pedir y recibir perdón. Y después de recibir ese bendito perdón y el gozo de su salvación, ahora David quiere enseñarnos a nosotros cómo experimentar la felicidad del perdón, cómo experimentar la felicidad del perdón. Así que en esta mañana vamos a estar comparando nuestras vidas con 5 características, las 5 características de un creyente gozoso, con el fin de glorificar a Dios con nuestra actitud en cada momento. Rápido los puntos que vamos a estar viendo. El creyente está feliz con su perdón, está agotado en su pecado, está dispuesto a la confesión, a confesar, está pronto a obedecer, confiado en su esperanza. Entonces, si tienen sus Biblias, vamos a leer este Salmo 32, obviamente paralelo al Salmo 51 que ya leímos. Para darles una idea, el Salmo 51 es la confesión propia de David, que nos instruye cómo confesar. Salmo 32, después de haber confesado y recibido perdón, el gozo que resulta después de ese perdón. Dice así, Salmo de David, másquil: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano.
se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Amén. Yo creo que todos conocemos la historia del pecado de David. Pecó en contra de Dios, en contra de Urías, en contra de su propia esposa, cometiendo adulterio con Betsabé. Luego intentó cubrirlo y ya que eso no funcionó, asesinó a Urías. Después de eso se aferró aún más a su pecado, guardando y escondiéndolo, y no lo confesó hasta un año casi. Al final, Dios tuvo que traer al profeta Natán para confrontarlo. David muy duro, muy aferrado a su pecado antes de esto. Pero después de ser confrontado por Natán, se volvió muy sensible. Él supo que mereció la muerte. De hecho, como ya leímos en Salmos 51, David reconoce que no pudo hacer un sacrificio para expiar su pecado. No hubo sacrificios para lidiar con un asesino adúltero. Supo que mereció la muerte eterna. Así que hizo la única cosa que pudo. Apeló a la gracia y a la misericordia de Dios, confesó su pecado y pidió perdón. Me encanta cómo lo narra en 2 Samuel 12. Dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Así, pequé contra Jehová. Y luego Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. En el momento que David dice, pequé contra Jehová, Jehová ya había comunicado a Natán ese mensaje, listo. Tu pecado ha sido remitido, borrado. Dios siempre listo para perdonar al que le confiesa. Y Salmo 32 es lo que viene después de esto, lo que viene después de todo ese proceso, después del pecado, después de la confrontación, después de la confesión, después del perdón y últimamente después del gozo que viene con el saber de que sus pecados eran borrados. Así que punto 1, el creyente está feliz con su perdón. El título de este salmo dice que es un salmo escrito por David y que es un másquil. Másquil probablemente se refiere a un salmo de contemplación, es decir, un salmo didáctico que debe de producir un serio pensar, seguro que lo hace. 3 veces se repite esa palabra Selah, que probablemente se refiere a una pausa, un tiempo de pensar y meditar. Y comienza con esa palabra, bienaventurado, bienaventurado aquel. El diccionario define la palabra feliz, felicidad. Es una palabra muy común en los salmos. De hecho, recuerden que el salterio inicia con esa palabra. Bienaventurado, feliz, el varón que no anduvo en consejo de malos. Porque esos salmos, en particular los salmos de sabiduría, presentan la verdad de que solamente hay 2 formas de vivir, solamente existen 2 tipos de personas en este mundo. Puedes vivir como el malo, ser triste y perecer en el juicio final, o puedes meditar en la ley de Jehová, ser feliz y prosperar.
Entonces, en la misma manera, en ese Salmo, Salmo 32, continúa con este mismo principio. Solamente hay dos formas de pensar. Primero puede ser como el mulo, el malo, que se aleja de Dios, que peca, que no pide perdón. Así que anda gimiendo, agobiado, triste, lleno de dolor, con un destino eterno en el juicio. O puedes confesar tu pecado, recibir perdón y experimentar la genuina y dichosa condición de ser felizmente perdonado por Dios. Si queremos ser felices y experimentar gozo, el salmista nos va a enseñar. Es un salmo que da sabiduría, demuestra cómo vivir. En lo que dice es simple: si quieres ser feliz, necesitas experimentar el perdón de Dios. Feliz es aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Y antes de entrar en el Salmo y observar y estudiar las estrofas, quisiera hablarles un poquito de lo que es la poesía hebrea, porque es un poco distinto a la forma que hablamos de poesía española. En la poesía española, ustedes a lo mejor me pueden hablar más a mí, pero rimamos el sonido final de las estrofas, ¿no? Es como cantamos en los himnos, solemos escuchar las mismas palabras: cruz y luz, tierna y eterna, celestes, huestes, cantar, rescatar, etc., porque rimamos el último sonido. Pero en hebreo, en vez de rimar el último sonido, rimaron sus ideas. A veces dos estrofas dicen la misma cosa, paralelismo sinónimo, a veces uno dice algo y el otro dice lo opuesto. Un ejemplo de esto, un salmo que todos conocemos, es el Salmo 19. Recuerdan que el salmista dice que los cielos anuncian la obra de Dios, y luego los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, están aportando la misma idea, las dos frases juntas, de que la gloria de Dios y el firmamento es lo mismo. De que juntar y anunciar es la misma idea. La obra de sus manos, la gloria de Dios, están aportando la misma idea. Entonces el Salmo 32 es lo mismo. De que tenemos varias frases de paralelismo sinónimo que están aportando la misma idea. Y la clave acá no es tratar de averiguar cuál sea la diferencia entre pecado, iniquidad y transgresión, sino cómo ver los tres términos juntos, forzando, fortaleciendo una misma idea. Dice: transgresión, pecado, iniquidad, perdonada, cubierta y no culpada. David quiere enfatizar, quiere usar todos los términos posibles para mostrar de que no hay mayor felicidad que saber de que todo pecado, toda rebelión, toda transgresión, toda iniquidad ha sido completamente borrada. Entonces la idea es de armar los tres términos juntos para ver la totalidad del pecado que Dios ha perdonado. Viendo un poco el matiz de cada término, transgresión normalmente hace una referencia a una rebelión directa, una afrenta terrible en contra de Dios. Y esto obvio muy importante, ya que David adulteró y asesinó a un hombre. Dios había borrado, había perdonado todas sus transgresiones. Además, iniquidad se refiere más a la paga o la culpa que resulta después del pecado. Y Dios había borrado todo. Pecado es la palabra normal que se refiere a cualquier tipo de desobediencia, de errar en cualquier cosa, aunque sea pequeño. Recuerden que la Biblia a veces usa la ilustración de una persona tirando una flecha hacia el blanco, y si erra un poco es porque falló, y nosotros fallamos en todo. Entonces, el hecho de combinar esas tres palabras cubre cualquier acto de desobediencia. Y David está usando las tres palabras para abarcar cualquier fallo. Y dice que Dios lo puede perdonar, y que la persona que recibe un perdón así completo de cualquier pecado, cualquier desobediencia, es el más dichoso del mundo. El que sepa que todo su pecado ha sido
borrado. Otro factor muy importante es de que esos tres términos se utilizan en la definición de Dios en Éxodo 34. No tienen que ir allí, ustedes recuerdan la definición ahí, pero el punto es que David está apelando al carácter de Dios. Recuerden que Jehová, hablando a Moisés allí en Éxodo 34, dice que su nombre es Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y en verdad, que guarde misericordia en millares. ¿Y qué es lo que perdona? Perdona tres cosas: perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y son los mismos tres términos que tenemos acá. Entonces, David está instruyéndonos cómo debemos de orar, de que debemos apelar al carácter de Dios. Es decir, Dios, tú eres un Dios que promete perdonar la iniquidad, la transgresión y el pecado. Hazlo, por favor, para la gloria de tu nombre. Muéstrate como el Dios que eres y perdóname. No lo merezco, pero glorifícate perdonando a un gusano como yo, que no lo merece. Señor, perdóname, para que el mundo sepa que eres Jehová, un Dios que perdona el pecado, la transgresión, la rebelión, un Dios glorioso, lleno de misericordia. Obvio, ya que armó tres palabras para hacer referencia al pecado y cualquier acto de desobediencia, también arma tres verbos para hablar del perdón. Y creo que es muy importante observar de que David no dice, bienaventurado el que no peca, porque luego estaríamos en problemas. Y él también. El bienaventurado no es aquel que no peca. El bienaventurado es ¿quién? El que peca pero ha sido perdonado. ¿No? Ese salmo es un pecador dirigiéndose a otros pecadores, exactamente como este sermón. Un pecador dirigiéndose a otros pecadores. Y el salmista está, un pecador, hablando a otros pecadores, instruyéndonos cómo, después de pecar, confesar y recibir perdón y el gozo de nuestra salvación. El primer verbo que utiliza es el de perdonar. Tiene sentido de levantar y llevar algo. La idea es de que Dios ha llevado fuera nuestro pecado. Cuando está lejos del oriente del occidente, lo ha llevado. Su transgresión, perdonada. Además dice que su pecado ha sido cubierto. Qué felicidad, hermanos. De que nuestro pecado ha sido completamente cubierto. Es una imagen que el Antiguo Testamento utiliza mucho. De hecho, la raíz de la palabra expiar es eso de cubrir. Sin lugar a dudas, el lugar más famoso que habla de esta ilustración está en Génesis 3. ¿Recuerdan ahí el primer pecado con Adán y Eva? Ellos pecaron, pero luego ¿qué hace Dios? Dios vino, los busca y les da una promesa, la primera promesa. Les promete de que un día iba a nacer un hijo de la simiente de la mujer, y que él iba a matar a Satanás. Adán creyó esa promesa de que su esposa iba a tener un bebé. Lo nombra Eva porque iba a ser la madre de todos los vivientes. Así que, ¿qué hace Dios? Dios mata a un animal, vierte su sangre y cubrió a Adán y a Eva con la piel de ese animal que murió vicariamente a favor de ellos, simbolizando el Evangelio, simbolizando el hecho de que su pecado había sido cubierto. Pecado cubierto, qué bello, qué felicidad. Versículo 2, el tercer verbo. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y también me encanta este concepto. Es la base del cristianismo, la base de nuestro concepto de la justificación. Literalmente el verbo ahí es considerar, de pensar, de considerar. Y la idea es de que feliz es la persona que Jehová no considera como pecador. Y lo bello de este verbo, en mi opinión, es de que normalmente se refiere a alguien que piense que algo es lo que no es en realidad.
A ver si lo dije bien. Estoy viendo caras un poco confundidas. Se refiere a alguien que considera que algo es lo que no es en realidad. Y quiero darles unos ejemplos. No vamos a tener tiempo para entrar en el contexto de cada uno, pero para que vean el concepto. En Génesis 31 tenemos la historia de Raquel y Lea que están huyendo de la casa de su padre Labán. Y están huyendo con su esposo Jacob. Y Raquel y Lea dicen a Jacob, mi padre Labán no nos considera como extrañas, habiéndonos vendido. Es decir, Raquel y Lea eran hijas de Labán, pero estaban huyendo diciendo, nuestro padre, aunque somos sus hijas, nos considera como extrañas, nos considera como algo que no somos. Génesis 38:15, terrible historia de Judá y Tamar. Tamar se viste, recuerdo, de prostituta y dice que Judá la vio y la tuvo por ramera. Mismo verbo, la consideró como ramera, aunque no lo era. No lo era. Es muy importante este hecho de que está considerando que algo es lo que no es en realidad. ¿Por qué importante? Porque Génesis 15:6, otro ejemplo. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia, el mismo verbo. Abraham creyó a Jehová y Jehová consideró que Abraham era justo. Pregunto, ¿Abraham era justo en la realidad? O sea, en su vida común y corriente, no. Abraham no era justo. Pero cuando creyó, Jehová lo consideró como justo. Por fe. Es la base de nuestra doctrina de la justificación, que Dios nos declara justos aunque seguimos pecando. Y David declara acá, qué gozo, qué felicidad, qué bendición. Cuando Dios ve lo que soy, un asesino adúltero, un pecador, y de todas formas me considera justo. No considera mi pecado, no considera mi iniquidad, no lo toma en cuenta. La pregunta, si el perdonado, si la persona perdonada debe sentir así, tanta felicidad, ¿por qué a veces no lo sentimos? Y a lo mejor podría dar muchas razones, pero la que vino a mi mente esta semana es de que muchas veces yo creo que no comprendemos lo que es ser rescatados del juicio de Dios, porque no comprendemos lo que es la ira de Dios. David nos va a hablar de esto. David habla de esto en el Salmo 51. El punto es que David supo que merecía el fuego eterno. Supo que merecía la muerte. Supo que no pudo hacer nada al respecto. Destinado al infierno, un castigo eterno y terrible, quemando sin ser consumido por toda la eternidad. Si entiendes esto, si entiendes lo que es la ira de Dios, luego, cuando te das cuenta de que Dios te ha perdonado y que has pasado de esa muerte a vida, es que no hay mayor felicidad que esto. No existe una condición más dichosa que esta, de que vamos a pasar la eternidad con Él en gloria, aunque lo que merecemos es el infierno. La última estrofa ahí del versículo 2. A veces la gente lo toma en paralelo con los demás, pero no lo es ni en estructura ni en su tema. Dice, en cuyo espíritu no hay engaño. Interesante. ¿El engaño es un pecado? Por supuesto que sí. Pero David no dice que el engaño es algo perdonado en esta estrofa, en esta frase. ¿Por qué no? Transgresión perdonada, pecado cubierto, iniquidad no tomada en cuenta. En su espíritu no hay engaño. Bueno, el salmista está haciendo un poco de transición hacia el tema que sigue, que va a ser la confesión. No es paralelo. Lo que David está haciendo es mostrarnos de que el único hombre que está feliz es el que confiesa todo. No esconde su pecado. No hay engaño en él. El que cubre su pecado está triste. El que lo manifiesta sin engaño está feliz porque Dios cubre su pecado.
El punto es que si uno intenta engañar a Dios y guardar un solo pecado, no hay felicidad allí. No hay felicidad allí. No. Para encontrar felicidad hay que tener los pecados perdonados, pero la forma de tener sus pecados perdonados es confesar. Confesar todo, no tener ningún engaño en tu espíritu. Eso nos guía al punto número 2, que habla de que el creyente está agotado con su pecado. El creyente odia su pecado y eso es lo que le guía a la confesión. En el versículo 3 dice David, mientras callé, y luego todo va mal en esos versículos. Mientras callé, todo mal. Recuerdan que David escondió su pecado por mucho tiempo, muchos meses, hasta que Natán vino y lo confrontó. Y él describe ese dolor, describe el dolor de esa experiencia para evitar que nosotros pasemos por lo mismo, ¿no? El primer problema que describe es de que se cayó. Simplemente se refiere a mantener silencio. Y el punto es que cuando uno peca, está obligado a hablar, confesar su pecado. Y no me refiero necesariamente a una confesión pública. No es de que si pecas en tu mente de que tienes que venir aquí al púlpito y confesar delante de todo el mundo, no. Pero uno tiene que confesar a la persona que ha ofendido, ¿no? El punto es que si uno guarda el pecado y no lo confiesa, sufre. Uno no puede experimentar la felicidad de los versículos 1 y 2 mientras se mantenga en silencio. Hay que confesarlo. David dice, se envejecieron mis huesos. Sentía agotado, pero hasta los huesos, cansado. No un cansancio que uno dice, bueno, he trabajado mucho, corrido algo y necesito dormir. No, este era un cansancio que el dormir no podía curar. Un cansancio del alma. David sentía gastado, consumido, pero hasta los huesos, algo interno, adentro. Agrega, en mi gemir todo el día. Gemir es un gemido audible. Estaba andando así deprimido todo el día. Y luego tenía que decir, todo el día, deprimido, triste, sin gozo. Y te das cuenta de que sí o no hacemos esto, cuando pecamos y luego no lo confesamos, ¿no? Es tan ilógico el pecado. Sabemos que nos hace sufrir. Sabemos que nos va a robar el gozo. Sabemos que los deleites del pecado son baratos y pasajeros. Y de todas formas, lo hacemos. David sigue. Dice, día y noche se agravó tu mano sobre mí. Ahora David está reconociendo de que Dios supo de su pecado. Su conciencia le estaba acusando, ¿no? Y sentía la mano de Dios acá sobre su hombro pesada, de que no lo había confesado y estaba tratando de guardarlo, pero David era un teólogo. Él supo que Dios estaba enterado de su pecado. Dios estaba viéndolo y sentía así deprimido y pesado. Y otra vez recordar, David está escribiendo eso no en el momento que eso está pasando. Lo escribe después de haber sido perdonado, después de tener gozo. Pero describe su experiencia en el pecado para ayudarnos a nosotros, ¿no? A ver, eso es lo que tú vas a vivir si no confieses tu pecado. Todo el día, toda la noche vas a sentir la mano pesada de Dios porque Dios está ahí consciente de lo que has hecho. Sigue diciendo, mi vigor se volvió en sequedades. Probablemente se refiere a su lengua que se volvió en un desierto. Sentía como deshidratado, tan deshidratado que sentía que como que ni siquiera pudo levantarse, sin fuerza. Y algunos quieren decir de que esas frases hablan metafóricamente, de que bueno, sentía mal en su espíritu, en su alma, y entonces lo describe con cosas físicas, pero es algo interno, espiritual. Y estoy de acuerdo de que el problema primordial es su espíritu, de que le está molestando porque está en pecado, pero yo creo que todos nosotros
podemos testificar de la verdad, de que cuando nosotros pecamos y luego no confesamos nuestros pecados y no nos arrepentimos, luego no dormimos bien, luego no descansamos bien, no comemos a gusto. Cuando uno tiene pecado, cuando un creyente tiene pecado no confesado, mientras callamos, andamos deprimidos y agotados. Y no solo en espíritu. Claro que en espíritu, pero luego nuestro espíritu también afecta a nuestro cuerpo, porque somos la unión de dos partes, espíritu y alma. Y uno afecta al otro. El punto acá es que si no confiesas tu pecado, andarás mal en todo sentido, en todo tu ser. Y debo agregar, si David experimentó esto en el antiguo pacto, tú lo vas a sentir peor. Yo lo voy a sentir peor. ¿Por qué? Porque ahora tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, nos ha sellado. Él anhela nuestro afecto celosamente, Santiago 4:5. Cuando pecamos estamos profanando y ensuciando al templo del Espíritu. Cuando pecamos le contristamos, Efesios 4:30. El Espíritu mora en el creyente y no está dormido. No está dormido. Él vive. Y el punto es que cuando el creyente peca, el Espíritu Santo le aflige hasta que se arrepienta. Y esto, hermanos, es la gracia de Dios. La gracia de Dios que nos guía a la confesión y arrepentimiento. No nos deja para siempre en el pecado. Nos pone frenos, nos disciplina para regresarnos al buen camino y debemos de darle gracias por esto. Yo pregunto de David, si David hubiera prosperado después de su pecado con Betsabé, si su engaño hubiera sido exitoso, si nadie se hubiera enterado, si Natán jamás hubiera venido para confrontarlo, si David nunca hubiera sentido la mano de Dios sobre él pesada, si nunca hubiera sentido agotado y envejecido, pregunto, ¿cuándo hubiera arrepentido? Tal vez nunca. Tal vez nunca. Es el punto de que Dios, que promete preservar a sus hijos, cuando sus hijos andan mal, ¿qué hace? Tiene que regresarlos al buen camino. A veces, si andas como mulo, te va a jalar, ¿no? Eso nos va a hablar en unos segundos. Y es por eso que debemos de dar gracias a Dios. Si cuando pecamos, sentimos envejecidos y agotados. Dar gracias a Dios si cuando pecamos sufrimos. ¿Por qué? Porque es la mano amorosa de Dios disciplinándonos para llevarnos a arrepentimiento. Nos disciplina para que participemos de su santidad, Hebreos 12:10. Él está contristándonos para arrepentimiento. No sé si han pensado en esto, a mí me ayuda mucho. ¿Cuál es la peor cosa que Dios puede hacer hacia un humano? La peor cosa. Muchas veces pensamos, bueno, lastimarlo, hacerle sufrir en esta vida. Pero ¿sabes qué? No es la respuesta bíblica. La peor cosa que Dios puede hacer a un humano acá en esta vida es prosperarlo en su pecado. Lo que dice Romanos 1. Que si alguien insiste en su pecado, Dios llega el momento de decir, ¿quieres pecar? Adelante. Adelante. Y le entrega sus propias concupiscencias, le quita toda disciplina, todo freno, para dejarle ir a las profundidades de su pecado. Terrible. Da pavor. Les deja pecar, prosperándoles para que atesoren ira para el día de juicio. Es el amor de Dios, es la gracia de Dios manifestada al creyente que no nos deja continuar en nuestro pecado. Nos aflige, nos disciplina, pone su mano pesada en nuestros hombros, humillándonos hasta que confesemos. Y es exactamente lo que David describe acá. De que ese dolor, de que sentía mal y agotado y sentía la mano de Dios sobre él, le guía a ¿qué? Versículo 5. Le guía a la confesión, a confesar. El creyente, punto 3, está dispuesto a confesar. Observan ahí el versículo 5, de que David menciona otra vez las 3 palabras para la desobediencia, el pecado, la iniquidad, la transgresión. El punto es claro, si quieres que Dios perdone
todo tu pecado, hay que confesar todo tu pecado. Si quieres que Dios perdone tu iniquidad, tu transgresión y tu pecado, hay que confesar tu transgresión, tu iniquidad y tu pecado. Son 3 frases otra vez paralelas, como antes. Te declaré mi pecado, no encubrí mi iniquidad y confesé mi transgresión. Así que unos comentarios de esta sección. Primero, muy importante recalcar que David confesó ¿a quién? Dice ahí, a Jehová. Confesaré, segunda mitad del 5, confesaré mis transgresiones a Jehová, a Jehová. ¿Pecó en contra de Betsabé? Sí. ¿Pecó en contra de la nación? Sí. Pero así como dijo David en Salmos 51:4, donde dice, contra ti solo he pecado, David reconoce de que el pecado principalmente es una afrenta en contra del dador de la ley, en contra del juez, en contra de Dios. Entonces, claro que pecó en contra de Betsabé, contra Urías, en contra de su propia esposa, en contra de la nación, pero primero hay que pedir perdón al que dio esa ley y que quebrantaste. Claro que luego vas a pedir perdón de los demás también, pero principalmente es una afrenta, rebelión en contra de Dios. Contra ti he pecado, contra ti, o hacia ti, mejor dicho, debo de pedir perdón. Segundo, observen que no es una confesión así genérica. No sé ustedes que tienen niños, pero los niños ilustran el hecho de que es difícil para nosotros pedir perdón. Es difícil. El niño peca y dice, perdóname. Ni siquiera viendo a la persona, ¿no? Perdóname. Y como padres tenemos que instruirlos. Y decimos, mijo, mírame en los ojos. Perdóname, ¿por qué? Papi, perdóname porque te mentí y te dije esto cuando... No, pero mírame en los ojos, mijo. ¿No? Y confesar y pedir perdón por el pecado específicamente. ¿No? Los verbos acá describen una confesión específica. Se trata de declaraciones y confesiones audibles. Declaré mi pecado. La idea de especificar. No lo encubrí, lo expliqué todo. El verbo ahí, confesar mi transgresión, habla de expresar algo. David se humilló y confesó todo. Obviamente no tenemos sus palabras registradas acá, pero la idea es de que dijo, Dios, perdóname. Codicié a la mujer de mi vecino. Luego adulteré con ella. Luego mentí. Luego maté a su marido. Llorando y confesando todo lo que había hecho. Otra cosa interesante es de que ya es la segunda vez que se usa ese verbo cubrir. De que no encubrí mi pecado. Y Dios dijo en el versículo 1 que cubre el pecado. ¿No? Entonces nos regresa a la bienaventuranza del primer versículo. ¿No? De que cuando no encubrimos el pecado, Dios lo cubre. Cuando encubrimos el pecado, Dios lo manifiesta y nos juzga. Conecta las secciones. Hay secuencia y lógica en este salmo. La idea es, bienaventurado aquel que no cubre sus pecados. Feliz es el hombre que confiesa sus pecados y luego Dios lo perdona. Jehová cubre el pecado del que no lo encubre. Y luego, sin transición, sin espacio entre las frases, al momento, al instante que David lo confiesa, ¿qué dice? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. O sea, lo confiesa y al instante tú perdonaste. Qué lindo, qué lindo. En hebreo, maldad y pecado son las mismas palabras que he usado, que perdonaste la iniquidad, la culpa de mi pecado. Otra vez regresándonos a los primeros versículos. Si quieres recibir perdón y experimentar la bienaventuranza de los versículos 1 y 2, tienes que cumplir con lo que está diciendo. Odiar tu pecado, confesar tu pecado. Bueno, en el versículo 6, David cambia un poco, no en el tema, pero en la forma que se dirige a nosotros, la audiencia. Antes estaba hablando un poco más de su propia experiencia, y ahora cambia un poco a exhortarnos y animarnos a nosotros directamente.
Y básicamente la idea es esta. Si Dios es un Dios así, lleno de misericordia, y Él perdona a cualquier persona que pide perdón, pero así inmediatamente, y que tú puedes ser feliz en un instante si confiesas tus pecados, entonces hazlo ya. Si tú ves lo que Dios hizo conmigo, un asesino adúltero, si tú ves mi historia de una persona que cayó en pecado, que sufrió demorando mi confesión, y luego ves la forma que al instante que lo confesé, Dios me perdonó y me llenó de gozo, pues no seas como un mulo como yo fui, como yo era. Confiesa tu pecado, confiésalo, y vas a experimentar gozo. Confiesa pronto, versículo 6. Debe orar todo santo ahora cuando pueda. Como pecadores siempre decimos, luego lo voy a confesar, luego lo voy a arreglar, luego me pongo bien con el hermano. Pero ¿qué pasa? Más que pecamos, más imposible se vuelve. Es lo que experimentó David. Comenzó con la codicia. ¿Se arrepintió? ¿Lo confesó? No. Luego el adulterio. ¿Lo confesó? No. Se vuelve cada vez más difícil. Luego asesinó más y más y más profundo. Cuidado tú que te estás aferrando a tu pecado. Si no lo confiesas hoy, un día llegarás al momento cuando Dios no podrá ser hallado. Es lo que dice. Versículo 6. David dice, orará el santo ¿cuándo? En el tiempo en que pueda ser hallado. Es decir, ya, inmediatamente. Implicando de que habrá un tiempo donde Dios no podrá ser hallado. Y toda la Biblia habla de esto. Recuerdan ahí en Hebreos, hablando de Saúl, dice, ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad de arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hay que confesar pronto y recibir un pronto perdón. Si esperas, no sabes. A lo mejor vas a llegar a un momento donde ya no hay retorno. Además, no tienes la vida comprada. A lo mejor Dios hoy te va a decir, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Hay que confesar pronto, no esperar. David dice, todo santo hace esto. Todo santo confiesa sus pecados. ¿Por qué? Porque es la forma que Dios preserva a sus hijos. Dios siempre preserva a sus hijos, promete preservar a cada uno de nosotros que somos sus hijos. Así que si no estás confesando, si estás guardando tu pecado y no confesándolo, teme, porque a lo mejor no eres lo que dices ser. Cada creyente confiesa su pecado. Imposible que un creyente se aferre a su pecado y no lo confiesa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no le va a dejar. El Espíritu Santo te va a molestar. El Espíritu Santo te va a afligir hasta romperte a confesar tus pecados y recibir el perdón de Dios. Todo santo hace esto. Y la palabra allí, santo, es interesante. Viene de la raíz de una palabra que conocemos, Gesed. El amor leal, la misericordia de Dios, habla de una relación íntima con Dios. Todo santo, toda persona que ha recibido la misericordia de Dios, hay que orar en todo momento. Y otra vez me pregunto, como creyentes, ¿por qué entonces no confesamos pronto? ¿Qué es lo que impide que uno confiese? ¿Por qué no confesamos rápidamente? A lo mejor uno dice, bueno, el orgullo. A lo mejor es uno de los, bueno, hablando de mi propia experiencia, un pecador hablando a otros pecadores, el orgullo, ¿no? Tenemos temor de la vergüenza pública. Si la gente sepa que Josías hace esto, uy, ¿no? Entonces lo guardamos y no lo confesamos, pensando en nuestra reputación en vez de pensar en la reputación de Dios. Está mal y está ilógico. ¿Por qué? Por lo que David dice en las frases que siguen. No tiene base. ¿Y por qué no debemos de temer las consecuencias de pedir perdón?
Dice David, si confieses a Jehová, Él no solamente promete perdonarte, también promete protegerte y preservarte. Segunda mitad del versículo 6. Dice que habrá consecuencias. La inundación de aguas vendrá, angustia vendrá, habrá consecuencias temporales. Y sí, si lo confiesas o no lo confiesas, Dios no puede ser burlado. Vas a cosechar lo que siembras. Pero habrá una diferencia. Si lo confiesas, la inundación de muchas aguas no te llegarán. No serás inundado, no serás ahogado por las aguas, porque Dios te va a preservar. Si no lo confiesas, no tienes esa promesa. Sigue hablando de lo mismo, de esa protección que Dios promete para los que confiesan sus pecados. Versículo 7, Jehová es mi refugio, un lugar escondido donde nadie le puede encontrar. Si confieso mi pecado, aunque sea un pecado público, y aunque la gente diga ciertas cosas, ¿a qué me importa a mí? Yo estaré protegido adentro de un refugio divino, bajo sus alas, guardado de la angustia, guardado de cualquier acusación, cualquier dolor. Dios va a vigilar, Dios va a proteger, Dios va a preservar. Esa palabra angustia describe un camino angosto, estrecha, donde hay presión, hay dificultad. Sí será difícil, pero ¿saben qué? Dios te va a acompañar y ser tu refugio si confiesas. Y la idea otra vez es mostrar dos caminos. Si no confiesas, andarás solo y triste, difícil. Si lo confiesas, Dios te va a preservar, Dios te va a acompañar. Además de eso, no solo acompañar. David dice que la persona que ha sido perdonada está rodeada ¿de qué? ¿Qué dice? Parece que no están leyendo. ¿Qué dice? Con cánticos de liberación me rodearás. No es de que diga, gracias por pedir perdón, ya era tiempo, ¿eh? No, o sea, el momento que pides perdón, la idea es que, Jehová está cantando, te está rodeando de cánticos de liberación, de victoria. ¿Qué motivo para confesar, para agradar a Dios? Pienso en una ilustración un poco, no al mismo nivel que esto, pero muy a menudo algo me pasó como hijo. De niño, cuando pequé en contra de un adulto, mi padre siempre me obligaba a ir y confesar a esa persona. Y no era nada fácil para un niño ir y pedir perdón a un maestro, a un adulto. Entonces mi padre siempre ofreció acompañarme, ayudarme. Y siempre aproveché de su oferta porque era mucho más fácil. Siempre me animaba, me ayudó con las palabras que podía decir. Y luego tan pronto confesé y dije las palabras, me abrazó, me felicitó, luego me colmó de bendiciones, me llevó de fiesta después, porque era momento de júbilo, era momento de cantar, de liberación. 1000 veces más es lo que Dios hace con el pecador que confiesa sus pecados. Hay fiesta en el cielo. No hay motivo por el cual debemos demorar la confesión. Dios está listo para perdonar. Es un Dios lleno de misericordia que se deleite en perdonar al que le confiesa. David sigue instruyéndonos, punto 4. El creyente está pronto a obedecer. Versículo 8. Dice David, te haré entender, te enseñaré el camino. Entonces ahora David está enseñándonos. Se dirige a gente que ha pecado, ¿no? Es como 1 Juan 2. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, ¿no? O sea, quisiera que jamás pecaran, pero ya que no puede ser, ya que somos todos pecadores, si pecas, hay que saber que a la diestra del Padre hay un abogado, Jesucristo el justo.
Y creo que David un poco está, después de toda su experiencia, de sufrir y luego a través de la confrontación de Natán, recibió perdón y gozo. Quiere jugar ese papel para nosotros, de venir y exhortarnos, animarnos a no ser como él. Está cumpliendo con su voto que leímos en Salmo 51, donde dijo, vuélveme el gozo de tu salvación, entonces ¿qué? Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Si me perdones, ¿qué voy a hacer? Enseñar a otros a no hacer lo que yo hice, ¿no? Pecó David, sí, pero Dios luego le perdonó, le regresó su gozo. Y David quiere que nosotros ahora sintamos lo mismo. Además agrega allí, sobre ti fijaré mis ojos. Es muy lindo esta frase, porque parece dar la idea de que nos va a enseñar, pero no como un maestro que está acá frente de la aula hablándonos. Haz esto y suma esos números, sino que se va a sentar a nuestro lado para supervisar y ayudarnos a completar la tarea, porque es crucial, es tan importante lo que quiere decirnos. Y parece un poco grosero también al inicio. Dice lo siguiente, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Y obvio, implícito es la idea de que él andaba así, porque habla de su pecado. El mulo no tiene entendimiento, el caballo es silvestre. Son animales tontos. Nadie quiere ser como un mulo. No obedecen automáticamente. No andan derecho en el surco donde quieres que anden. Se distraen demasiado fáciles. Hay que controlarlos y obligarlos con cabestros y frenos. La idea es una brida con rienda, ¿no? De que quieren ir ahí y no, hay que jalarlos. Y la única manera entonces de hacer que un caballo corra hacia donde quieres ir es obligarlo, es forzarlo y con instrumentos a veces que les lastima, que les duele. Somos así. Dios nos está dirigiendo. Y David dice, ¿no sería mucho más fácil simplemente andar ahí? Porque sabes, si no, Dios te va a tener que jalar la cabeza. ¿No? Mucho más fácil. Lo bello es la última parte del frase. ¿Hacia dónde Dios nos está dirigiendo? Dice que el caballo, el mulo, tienen que ser dominados por cabestros y frenos, porque si no, no se acercan a ti. ¿Hacia dónde Dios nos está dirigiendo? Hacia sí mismo, para bendecirnos, para perdonarnos, para colmarnos de bendiciones. Y somos tan torpes y tontos como mulos que no lo hacemos. No hacemos lo que es para nuestro propio bien. No sé si alguna vez han intentado acercarse a un caballo silvestre. Mi familia es del norte de North Dakota, así que venimos de ese trasfondo. Aunque tengas una zanahoria en la mano, un caballo silvestre no se va a acercar. No sabe lo que es mejor para él. Es tonto. Y así somos. Así somos. Dios ofrece perdón, lo tiene allí listo para darlo y no lo queremos. No seamos como estos. No seamos como estos. Hay que romper con todas nuestras costumbres de aferrarnos a nuestro pecado y no confesarlo. Y saber de que, mira, Dios me está ofreciendo perdón y puedo encontrar la felicidad en un medio segundo si solamente confieso mis pecados. Bueno, último punto. Versículo 10. El creyente está confiado en su esperanza. El creyente está confiado en su esperanza. Versículo 10 dice, muchos dolores habrá para el impío. El impío lo que le espera es el dolor. Dolor acá en la vida, dolor en la eternidad. Dolor porque no confiesa su pecado, no se humilla. Hay engaño en su alma. Sí, tal vez como el católico pronuncia las palabras de una confesión, pero no es confesión. ¿Por qué sé que no es confesión? Porque no depende totalmente de Dios para su perdón. Piensa que lo puede ganar,
Piensa que va a pedir perdón y luego hacer unos ritos y hacer otras cosas y luego juntos Dios le va a dar perdón en base a su confesión y sus obras. No es así. No es así. Y el salmista es enfático. La única persona, según el salmista, que recibe Gesed, que recibe misericordia, es ¿quién? Versículo 10. Al que espera en Jehová. El que está rodeado de misericordia es el que espera en Jehová. Dolor para el impío, el que recibe gracia y misericordia es el que espera totalmente en Jehová, el que deposita toda su confianza y esperanza en Jehová, el que reconoce que es pecador y que no merece nada sino quemar eternamente. No puede hacer ritos ni sacrificios para limpiarse. Como David dijo, no puedo hacer un sacrificio para eso. Job dice, aunque me lave con aguas de nieve. Imposible, imposible. Lo único que puede hacer es humillarme, confesar mi pecado, pedir perdón y esperar de que Dios va a hacer lo que promete hacer. Esperar que Dios es quien dice que es. Un Dios que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Confiar que Dios va a borrar todo mi pecado, rodeándome, sumergiéndome en su gracia. Versículo 11. Observen de que eso no aplica a cualquier persona. Otra vez, siempre hay dos caminos. David dice que eso solamente aplica a los justos, a los rectos de corazón. Muy importante acá. ¿Quiénes son los justos? ¿Quiénes son los rectos de corazón que tienen motivo de alegrarse y gozarse? Algunos dicen, bueno, los justos son los que andan en justicia, los que practican la verdad, los que practican la justicia. Imposible. ¿Por qué? Porque luego David no tuviera motivo de alegrarse porque era un pecador. Este salmo no se trata de la felicidad del que no peca. Se trata de la felicidad del que peca, pero ha sido perdonado. El justo no es el que anda perfectamente en justicia. El justo es que ha recibido justicia de parte de Dios como regalo. El recto del corazón es el que toda la mentira, todo el engaño ha sido borrado de su cuenta. Y claro que ahora busca agradar a Dios, busca confesar sus pecados, busca andar en rectitud. Pero el que tiene motivo de alegrarse y gozarse es el perdonado. Es el que no merece la gracia de Dios, pero lo ha recibido. Es exactamente como David, un pecador que recibió gracia. Solamente este tipo de persona puede vivir su vida llena de alegría y de gozo. Y otra vez observen, este no es un gozo escondido ahí en su corazón que nadie le puede observar. Observen las palabras. ¿No? Si has recibido perdón, hermano, alégrate, gózate, canta con júbilo. Otra vez 3 verbos. ¿Por qué 3 verbos? Porque conecta con los otros estrofas con 3 verbos. El que confiesa su pecado, su iniquidad y su transgresión ha sido perdonado, cubierto y justificado. Y entonces ahora debe alegrarse, gozarse y cantar con júbilo. Expresiones audibles de felicidad por lo que Dios ha hecho. Así que en conclusión, hermanos, el salmista nos presenta con 2 formas de vivir, 2 posibilidades. Primer camino, puedes esconder tu pecado, pensar de que tú mismo puedes ganar el cielo por tus propios esfuerzos y vas a recibir tristeza y fuego eterno. Segundo camino, puedes confesar tu pecado y saber de que no hay nada que puedes hacer menos esperar en la misericordia de Dios. Esto es el Evangelio. Obvio, el salmista no nos habla específicamente de Cristo, pero todo está acá del Evangelio, ¿no? Entonces quisiera terminar nada más recordándonos un poco de lo que Cristo ha hecho por nosotros. De que Dios mandó a su Hijo Jesucristo al mundo para morir por nuestros pecados. Yo merezco la muerte, lo sé. Pero Jesús murió la muerte que yo merezco. ¡Qué felicidad!
Por eso mi pecado ha sido perdonado, porque Jesús recibió toda la ira que yo merezco. Dios ahora me trata como justo. ¿Porque soy justo? ¿Porque ya no peco? No. Dios me trata como justo porque trató a Jesús como si fuera injusto. Eso es el Evangelio. Que en la justicia de Dios, Dios imputó, transfirió todo mi pecado a la cuenta de Cristo y lo mató por mí. Ahora toda la justicia de Cristo me pertenece. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Estamos cubiertos, vestidos de la justicia de Cristo. Sabemos que Dios aceptó el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque no se quedó en la tumba, sino que Dios lo resucitó de entre los muertos 3 días después, declarando de que todos los que confiesan y confían en Él recibirán un perdón completo e inmediato. ¡Qué felicidad! ¡Qué gozo, hermanos! El poder saber de que todo nuestro pecado, toda nuestra iniquidad, toda nuestra transgresión, no importa tan grande sea, puede ser perdonado, porque Dios es lleno de misericordia y se deleite, se goza en regalar su perdón a cualquier persona que se humilla y se lo pide en el nombre de Jesucristo. Terminamos leyendo Romanos 4. Nada más escuchen, porque Pablo cita Salmo 32 en Romanos 4:4, diciendo: al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia. ¿Quién es el justo? El que Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú perdonaste toda nuestra maldad. Gracias, Señor, que eres un Dios lleno de misericordia, lleno de gracia. Y has borrado, has cubierto toda nuestra iniquidad, toda nuestra transgresión. Qué gozo ahora nos regalas de saber de que somos tus hijos. No por algo que somos, sino por nuestro Señor Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Gracias por Él. Ayúdanos ahora a salir de ese lugar gozosos por lo que has hecho por nosotros, gozándonos en la salvación que nos has regalado y compartiendo con otros la bendita posición de ser perdonado por ti. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a terminar cantando un último himno. Gracias.